noches a todos los colegas, a todos los residentes que están conectados en esta sesión de jueves de la Sociedad Mexicana de Oncología. Muchas gracias a todos los asociados por su interés y particularmente a la doctora Tere Macarulla, una gran amiga de los colegas aquí en México, a quien despertamos a estas horas de la madrugada, pero vale la pena sobre todo porque es una gente que tiene mucha experiencia en el área que vamos a platicar hoy en la noche. Bienvenidos a todos, muchas gracias a la compañía SAI por permitirnos que la doctora esté día con nosotros. Vamos a comenzar con alguna parte breve de la introducción y a ver si me permite nada más para compartir la pantalla. Ok, vamos a dar nada más una introducción breve de algunos cambios que ha tenido esta patología. En la parte de patocarcinoma, sabemos nosotros de antemano que ha ido modificando un poco la estadística a nivel internacional y México no es la excepción. Vale la pena primero medir las dimensiones del problema que tenemos. Todas las charlas comienzan con algo de epidemiología, pero creo que el medir el tamaño del problema que tenemos enfrente es la mejor forma de poder sensibilizar al equipo, particularmente que esté en entrenamiento, de la importancia que tiene una neoplasia de este tipo. Esas son cifras que tenemos nosotros directamente de las cifras de GloboCan, que en la parte internacional, de acuerdo a lo considerado en el 2020, tenemos casi 1 millón de pacientes con diagnóstico de patocarcinoma. Tenemos 905.677 casos. Y si ustedes se fijan del lado derecho, el promedio estima que tenemos un riesgo, aproximadamente un índice de 14.1 por 100,000 habitantes en los varones y 5.2 en las mujeres, lo cual implica que esta proporción de varones de 3 a 1 es común hacia todo el mundo. Tenemos entonces la neoplasia número 6 a nivel mundial. Sin embargo, la mortalidad es otra cosa. Prácticamente tenemos la tercera neoplasia que origina muertes de cáncer en todo el mundo. Después, obviamente, de pulmón, después, obviamente, de colorectal, pero sigue siendo la tercera causa a nivel mundial. En los varones, por supuesto, tenemos una incidencia mayor que en las mujeres y esa situación se repite también hacia la parte perdón por las diapositivas, hacia la parte del país. Tenemos nosotros cifras, esa es la proporción que vemos de incidencias de mortalidad a nivel mundial para las mujeres, esa es la sexta causa. Pero, ¿qué pasa en México? En México, número 8 en cuanto a incidencia de cáncer, es decir, no es tan común como en países asiáticos. Número 8 para varones en cuanto a incidencia y número 8 también en incidencia para las mujeres. Pero en realidad el problema estriba en la mortalidad. Es la cuarta causa en nuestro país de origen de muertes por cáncer. Y de hecho debemos de considerar algo serio cuando sabemos que 20 pacientes mueren al día por hepatocarcinoma. Y estamos estimando que esto es casi de las dimensiones de lo que vemos por muertes por cáncer de mama. Por ejemplo, en mama tenemos alrededor de 21 pacientes que mueren diariamente por cáncer de mama. Así que no es un problema menor esta situación. Esas son algunas cifras interesantes que hizo o que sacó el doctor Aldaco a través de un ejercicio de análisis de muertes reportadas por INEGI hacia 2015. Y ustedes se fijan cuáles son los estados que tienen más número de casos de hepatocarcinoma. Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México concentran aproximadamente una tercera parte de los casos de hepatocarcinoma. Del lado derecho ven ustedes el índice de mortalidad por 100,000 habitantes. Y ven ustedes que Veracruz prácticamente y Campeche, Yucatán y Oaxaca, que es básicamente el reflejo del sureste, concentran la mayor parte de los pacientes de hepatocarcinoma. Nuestro país siempre por el desarrollo sociocultural y económico se ha distribuido de forma diferente en cuanto a la incidencia de cánceres. Y el hepatocarcinoma es un reflejo de alguna manera de alguna neoplasia asociada a ciertos trastornos dentro del desarrollo económico de nuestra sociedad, que es particularmente la parte del alcohol. Pero repitiendo un poquito la parte de la casuística que vemos a nivel internacional, algo interesante se refleja en función del origen del hepatocarcinoma con la proporción de lo que vemos a nivel mundial.
Vemos incidencia, que en 3/4 partes materialmente proviene de Asia, igual que la mortalidad, igual que la prevalencia hacia los 5 años. Y esto se debe a que el 80% de los casos ocurren básicamente en estas regiones, en el área asiática y en el área africana, secundaria a la hepatitis crónica por virus B, y también parcialmente por la parte de la exposición a las aflatoxinas, que son micotoxinas que sobre todo prevalecen más en poblaciones de un nivel cultural, de un nivel social más bajo, como puede ser África, y que tiene una implicación en conjunto, incluso con virus de hepatitis B en la formación de hepatocarcinoma. Nosotros en México nos parecemos un poco más al desarrollo de lo que vemos del hepatocarcinoma en las partes de Europa, de Estados Unidos y de Japón, en donde predomina más en nuestro país la parte de hepatitis C. Y el alcohol también son los dos elementos más importantes en nuestro país. Pero hay un tercer elemento que va en incremento, que esto está reflejando mayor número de casos en algunas regiones, que es lo que ustedes ven de color amarillo, la presencia de esteatohepatitis, que se asocia muchas veces a obesidad y a diabetes y que va en incremento en las regiones de América Latina. Es muy claro, de acuerdo a la información que tenemos de los Estados Unidos, que cada vez es mayor la proporción de hepatocarcinoma asociado a precisamente enfermedad hepática asociada a infiltración grasa, y lo mismo en la parte de Oceanía. ¿Existe alguna información de nuestro país, alguna caracterización que se ha documentado básicamente de expertos en manejo de problemas hepáticos, hepatólogos, que son pocos en México, y que si bien es un ejercicio interesante, pues obviamente refleja nada más una región, pero es una información de 148 pacientes que nos deja ver en qué condiciones se presentan los pacientes con hepatocarcinoma en México? De estos pacientes, de 148 pacientes, sabemos que el 29% se asociaban en su origen a alcohol, el 25% a virus de hepatitis C, y también interesante que son tumores en su mayoría grandes, más de 5 centímetros en 64% de los pacientes, con niveles de alfa-fetoproteínas que son de menos de 100 en el 54%. Y algo interesante es que en esta casuística, que probablemente no refleje mucho lo que vemos todos los días, por lo menos en oncología médica en muchos centros, es que una mayoría de 60% estuvieron clasificados en una condición funcional desde el punto de vista hepática de Child A, y que tenían un buen estado funcional la mitad de ellos, el 50%. De hecho, en una clasificación de Barcelona C estaban ubicados 35%, que no corresponde tanto a las cifras que ven del lado izquierdo. Aún así, de estos pacientes, algunos fueron sometidos a biopsia en un periodo en donde era más frecuente someterlos a biopsia sin tener tanto en consideración los criterios clínicos y radiológicos que ya permiten hacer un diagnóstico sin necesidad de hacer una biopsia en los pacientes de alto riesgo. Y bueno, esas son las proporciones de los diagnósticos histológicos que ustedes ven. Pero ven aquí la presencia de diabetes. Materialmente el 50% de nuestra población, que sabemos que es un problema serio a nivel de México, tenían presente diabetes. Es un hecho que la obesidad y la diabetes el día de hoy tiene una clara asociación con el desarrollo de cirrosis, y esto se debe particularmente a la combinación propiamente de lo que es un síndrome metabólico, en donde se condensan las diferentes situaciones que conllevan a un proceso pues prolongado inflamatorio a nivel hepático, como puede ser la obesidad, la dislipidemia y la diabetes, que terminan finalmente generando un problema serio. Déjeme ver, porque creo que ya me salí de presentación completa. La parte de la obesidad y la diabetes es un hecho que en su combinación se asocia a una frecuencia mucho mayor de desarrollo de hepatocarcinoma. Las cifras que ven ustedes aquí en esta gráfica de pacientes que tienen cirrosis y que tienen diabetes, vean la proporción de aquellos pacientes que van a desarrollar hepatocarcinoma, que es muy claro en la combinación como un factor o un elemento que permite al hígado mantener un estado de oxidativo y de inflamación crónico que culminará con un problema hepático.
Es bien reconocido que la parte de la infiltración grasa de origen no alcohólico en el hígado y que termina finalmente en una esteatohepatitis, cuando se mantiene a largo plazo, puede generar una cirrosis y se relaciona con un hepatocarcinoma. Pero esos eventos apenas se reconocían antes del año 2000. De hecho, en el recuadro inferior ven ustedes que en el año 2000 materialmente había 0 publicaciones en relación a la correlación de hepatocarcinoma con esas condiciones hepáticas asociadas a esteatosis, pero para el 2016 y más tenemos ya publicaciones mucho más claras en donde establecen esta correlación. Finalmente, en la parte de diagnóstico, algo importante es tratar de sensibilizar al equipo de los médicos que tienen primer contacto del posible riesgo que implica para aquellos pacientes que ya tienen cirrosis, por supuesto, y que tienen ya conocimiento de la presencia de una hepatitis B o C crónica, pero con algunas condiciones que implica que ellos deben de participar en una elaboración de un programa de vigilancia que se basa particularmente en el desarrollo de ultrasonidos periódicos con determinaciones de alfa-fetoproteína como un elemento orientador más que diagnóstico, y dependiendo de los resultados que se obtengan en estos ultrasonidos de vigilancia, particularmente aquellos que tengan más de 1 centímetro, hacer una vigilancia particular con todo un protocolo de estudio que implica ya someterlos a tomografías trifásicas que permiten hacer un diagnóstico radiológico en aquellos pacientes de alto riesgo. Muy importante que ya a partir de aquí tenemos que tener la presencia de radiólogos especialistas, tenemos que tener la presencia también de gente que está ubicada en la posibilidad de poder dar un manejo apropiado a un paciente cuando se hace un diagnóstico, y el manejo multidisciplinario en ese sentido es básico. Es importante un ejemplo radiológico en donde tenemos una buena tomografía trifásica, en donde en una fase arterial portal y un lavado posterior tenemos la clásica imagen que ven ustedes aquí y que permite a las personas que están evaluando al paciente el poder establecer un diagnóstico sin necesidad de una biopsia. Y termino con esta placa, que es lo que va a dar pie al punto de la cereza del día de hoy, que es básicamente la interpretación de en la parte clínica diaria de cuáles son los pacientes tributarios de un manejo con un inhibidor de tirosincinasa de un tipo o de otro. Esto se basa particularmente en todo un ejercicio que se elabora de manera inicial y en el cual participan diversos especialistas, como son patólogos, como son radiólogos, como son cirujanos de hígado y obviamente los oncólogos médicos, tratando de establecer en función de una casilla de diferentes clasificaciones la forma como vamos a estratificar a los pacientes para tratamiento. Esta clasificación, que ya es estándar y es la rutina el día de hoy que se debe de usar para poder establecer ese tratamiento, se basa en la clasificación establecida y congregada por la Clínica de Manejo de Cáncer de Barcelona, y básicamente estriba en 3 bases. Uno es la funcionalidad del hígado, medida básicamente por el estatus de Child, que eso determina particularmente en pacientes cirróticos, me refiero, la condición fisiológica que permite el poder elaborar un tratamiento más o menos agresivo. En segundo lugar, las condiciones físicas del paciente, que van a ser determinantes en poder también soportar un apoyo con algún tratamiento que pueda conllevar algún deterioro del estado físico, es importante para la toma de decisiones. Y tercero, es la proporción de las lesiones, tanto en sus dimensiones como en número, en un hígado que está enfermo y que sabemos de antemano que a través de la determinación de Child nos puede dar esta fórmula que permite determinar si el paciente puede ser sometido a procedimientos sumamente agresivos, como ven ustedes del lado izquierdo, con una Barcelona 0, en donde tenemos posibilidades de cirugías, de resecciones o de ablaciones, una etapa un poco más avanzada, pero que son cargas humorales todavía no excesivas y limitadas al hígado, en donde va desde una posesión de un procedimiento de trasplante hasta una ablación, y pasando hacia estados más avanzados, en donde se determina ya manejos de quimioembolización, porque no es factible someterlos a resecciones, hasta lo que el día de hoy básicamente trataremos, que es la forma fina de determinar aquellas formas de tratamiento sistémicas que deben de seleccionarse para los pacientes. Así que esta clasificación
sigue vigente, es una clasificación muy apropiada y estandarizada y es muy práctica en la clínica para poder guiarnos en la forma de tratar bien y seleccionar bien a los pacientes en función de sus elementos. El estado funcional del hígado, el estado funcional del paciente y las condiciones básicamente de la carga tumoral, con las alternativas terapéuticas, que estas están más actualizadas en relación a la placa anterior, pero que siguen vigentes tres grandes alternativas en la primera línea. Y esa es mi última diapositiva en donde trato de ejemplificar un poco algo que la doctora va a tomar más a fondo, que es los mecanismos diferentes de acción de los fármacos que utilizamos hoy día para poder combatir al hepatocarcinoma, que está en una condición que permite darle un tratamiento sistémico, pero no permite ya hacer un procedimiento quirúrgico o que está más allá de una posibilidad de una quimioembolización. Tratamientos que tienen múltiples blancos a nivel particularmente de los receptores de angiogénesis, porque hay que reconocer que el hepatocarcinoma es uno de los mecanismos más importantes que utiliza en su desarrollo, pero no menos importantes son aquellos mecanismos que también van dirigidos hacia la cascada de RAS, de RAF, MEK y ERK, y eventualmente en una posición de multifactorial poder tener la alternativa también de ir hacia otros elementos que pueden coadyuvar a hacer un sinergismo para combatir la enfermedad. Particularmente el día de hoy, el sinergismo entre angiogénicos y básicamente el empleo también de inmunoterapia. Con esto quiero dar entrada a la exposición de la doctora Tere Macarulla, a quien agradezco mucho de verdad porque es un esfuerzo por mantenerse con nosotros conectada a las 2, 3 de la mañana desde Barcelona, en vivo. La doctora es una gran amiga de todos los oncólogos de verdad de México, una gran persona. Ella es oncóloga médica que está trabajando en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Vall d'Hebron, en la unidad de cáncer gastrointestinal. Es jefa de la unidad y de hecho en su formación, pues básicamente ella se ha formado en España, en Barcelona, su trayectoria a través del tiempo, no solamente ubicando su posición y su actividad en diferentes asociaciones, también en ESMO, es una de las personas más activas dentro de la parte académica y pues obviamente está dedicada no solamente a la parte de el apoyo de los pacientes en la parte clínica, sino en la investigación a través de estudios fase 1, fase 2 y fase 3, particularmente en estas áreas de tumores hepatobiliopancreáticos. Adelante, Tere, y mucho gusto en tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura. La verdad es que es verdad que no es la mejor hora para nosotros, pero pues es siempre un placer poder colaborar y poder, desde luego, compartir una sesión con Laura Torrecillas. O sea que muchas gracias. Bien, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, la vemos. Sí. Bien, bueno, pues yo agradecer pues esto, el poder compartir con Laura esta sesión y también pues agradecer a Esmeo la confianza y la invitación y también a Isai el permitirme hoy poder venir aquí a hablar de hepatocarcinoma. Es un tumor en el que en los últimos años nos gusta hablar por los grandes cambios que ha habido y realmente es emocionante el escenario que tenemos a día de hoy. A mí lo que se me ha pedido hoy es que hable concretamente del manejo del tirosin quinasa, de los fármacos tirosin quinasa, dentro del tratamiento del hepatocarcinoma. Y esto lo vamos a hacer a través de una breve introducción que enlazará un poco a esta completa introducción que nos ha hecho la doctora Torrecillas y también a través de un par de casos clínicos de pacientes que hemos tenido en nuestra institución. Bueno, empezamos pues. En primer lugar, decir que realmente el hablar de fármacos de tirosin quinasa es hablar de mucho en hepatocarcinoma porque realmente durante muchos años han sido las únicas opciones terapéuticas que hemos tenido en estos tumores y han sido fármacos, es decir, que tenemos una gran variedad de fármacos tirosin quinasa en el tratamiento del hepatocarcinoma. Tenemos en primera línea las opciones, como sabemos, de sorafenib y de lenvatinib y tenemos en segunda línea opciones como el cabozantinib o el regorafenib, ¿no? Cada uno de los países tiene las opciones que tienen disponibles, pero todos ellos han demostrado su eficacia y su impacto en supervivencia en el tratamiento del hepatocarcinoma.
Nosotros nos centraremos en esta presentación básicamente en el tratamiento de primera línea del hepatocarcinoma, por tanto, pues más en el sorafenib y en el lenvatinib, a través pues, de los estudios clínicos que nos han permitido la aprobación de estos fármacos. ¿Qué sabemos de estos dos fármacos en cuanto al mecanismo de acción? Y esto nos permitirá prever y entender sus efectos secundarios, también aparte de su eficacia, ¿no? Y creo que esto es importante. En primer lugar, el sorafenib, que fue el primer fármaco del que disponemos, sabemos pues, que es un multitirosin quinasa, ¿no? Inhibe diferentes quinasas y básicamente su core, lo más importante, será la inhibición, como ha dicho muy bien la doctora Torrecillas, del VEGF. Realmente el VEGF es un pathway importante que está ya implicado en el inicio de la formación del hepatocarcinoma, ¿no? Y por tanto, todos estos multitirosin quinasa, van a tener un papel importante en el bloqueo del receptor del VEGF, en este caso tanto del receptor 1, del 2 como del 3. También actúa sobre el RAF1 y sobre el BRAF y sobre el plateret, el factor derivado del crecimiento de las plaquetas, el PDGF receptor beta. Cuando miramos lenvatinib, la verdad es que uno ve que tiene muchas similitudes con sorafenib a nivel de las quinasas que inhibe. También tiene un gran papel lenvatinib en inhibir VEGF, pero en este caso, nuevamente el receptor 1, 2 y 3, pero tengamos en cuenta que la potencia del fármaco es superior, con lo cual no nos extraña si luego podamos ver algo más de hipertensión en sus efectos secundarios, porque como más bloqueemos la vía del VEGF, más hipertensión podemos causar. Por tanto, este es un punto importante, entender el efecto que hace sobre el VEGF y, por tanto, los posibles efectos secundarios. Y otro factor importante y diferencial del lenvatinib respecto al sorafenib es el fibroblast growth factor. Este fármaco, lenvatinib, inhibe el fibroblast growth factor receptor, el receptor 1, 2, 3 y 4. Como saben, se ha descrito en el desarrollo del hepatocarcinoma un efecto sobre, o el fibroblast growth factor tiene un efecto, es un pathway importante en cuanto a la formación del tumor. Y de hecho ha habido una línea de desarrollo de fármacos dirigidos únicamente al fibroblast growth factor, ¿no? Por tanto, creo que esto le da una importancia o un valor añadido a este fármaco. Y luego veremos también cómo el lenvatinib nos inhibirá RET, KIT o nuevamente el factor derivado del crecimiento plaquetar. Por tanto, creo que sí que es importante empezar por aquí para entender los potenciales efectos secundarios. Continuamos viendo los dos grandes estudios pivotales rápidamente, pero solo para ver dónde nos situamos. Sorafenib, como ya saben, es el estudio SHARP, es el primer estudio que demostró que sorafenib tenía un papel en la inhibición del crecimiento del hepatocarcinoma. Fue el primer fármaco y esto fue en el año 2008, es decir, que han pasado ya algunos años. El estudio tenía como objetivos tanto la supervivencia como el tiempo a la progresión clínica del paciente sintomática y evidentemente la randomización era placebo porque en aquel momento yo me acuerdo cuando llegué al Vallebrón que los hepatocarcinomas los tratábamos pues con gemcitabina, con lo que podíamos, ¿no? Con hormonas, con lo que podíamos, con resultados pobres, ¿no? Por tanto, placebo era aceptado como brazo control. Y de hecho el estudio es positivo, es el primer estudio positivo, supervivencia de 10 meses, quédense con esta cifra versus 7,9 en placebo en todos los grupos que se incluyeron en el estudio, en los diferentes grupos pronósticos, pero solo fue positivo uno de los endpoints. El segundo endpoint, el de tiempo de progresión sintomática, fue negativo, no hubo diferencias con placebo. No obstante, el fármaco pues, evidentemente fue aprobado con la falta de fármacos que había en este setting. Y tardamos los 10 años en que no es que no se hiciera nada, había muchos estudios, se tocaron diferentes pathways, todos ellos negativos, hasta que en el año 2018 nos presentan el estudio REFLECT, el cual es un estudio fase 3 de no inferioridad del lenvatinib respecto a sorafenib. El estudio empezó, por tanto, se diseñó a nivel estadístico como un estudio de no inferioridad en cuanto al endpoint principal, que es supervivencia, y luego, si se conseguía la no inferioridad, pues se intentaba la superioridad de la supervivencia del lenva respecto a sorafenib. Luego veremos los endpoints secundarios en que estaba diseñado como para demostrar la superioridad de ellos.
Bien, pues el estudio, por tanto, los pacientes, siempre todos estos pacientes tienen esa particularidad que luego podemos discutir en la discusión, de que son pacientes con una buena función hepática. El Child Pugh que hablaba la doctora Torrecillas siempre deberá ser un Child Pugh A, por tanto ya hay muchos pacientes que desgraciadamente no entran en estos tratamientos porque ya se diagnostican con funciones hepáticas más avanzadas y la mayoría de ellos pues serán BCLC-C, es decir, enfermedades ya metastásicas, en esta clasificación de Barcelona de la que ha hablado la doctora Torrecillas, o bien BCLC-B, por tanto enfermedad multicéntrica pero solo hepática, pero que no sea candidata a TACE o que haya progresado a TACE. Estos son los pacientes en común en todos o la mayoría de estos pacientes, de estos estudios. Entonces, como particularidad, el estudio Reflect es cierto que no incluye a pacientes que tuvieran una afectación de más del 50% del hígado o afectación de la vena porta o de la vía biliar, porque así venía del estudio fase 2 previo que se había desarrollado en Japón. Por tanto, esto se mantenía de las características que se tuvieron que incluir en el estudio fase 2. Objetivo se consigue el objetivo de no inferioridad en cuanto a supervivencia. Lenvatinib no era inferior a sorafenib, pero fíjense que la supervivencia de sorafenib es superior a la esperada, 12.3 meses. Esto probablemente es porque ya los pacientes tenían más opciones de tratamiento en segunda línea y se trataban, por tanto, con más fármacos. Esto lo vemos luego en todos los estudios que hemos ido teniendo con sorafenib, ¿no? El brazo control, y también lo vemos en otras patologías, va aumentando la supervivencia respecto al estudio pivotal que eran 10.7 meses. Y lenvatinib consigue una supervivencia de 13.6 meses. Esto estadísticamente, por tanto, consigue lo que se había descrito como no inferioridad. No obstante, destaquemos que lo que sí se consigue es la superioridad del resto de endpoints del estudio, que son importantes. PFS se dobla, es decir, pasamos de 3.7 meses en sorafenib a 7.4 meses y el importantísimo y la primera vez que hablamos de tiempo de tasa de respuesta, que se triplica la tasa de respuesta de lenvatinib, 24% respecto al 9% con sorafenib. Decir que este es el primer estudio en el que hablamos de tasa de respuestas y porque hasta ahora los tirosina quinasa, como sería el sorafenib, como el regorafenib, el cabozantinib, no veíamos tasa de respuesta, el tumor se estabilizaba, pero no se reducía en tamaño y esto empezamos a hablar también de la importancia de tener respuesta en tumores como el hepatocarcinoma, ¿no? Y esto pues cada vez lo hablamos más porque lo vamos viendo también en las combinaciones con inmunoterapia y creo que es un punto importante y un valor añadido a estos fármacos. Bien, pues pasemos ahora a ver un par de casos a través de los cuales pues, revisaremos algunos de los datos y sobre todo el manejo y cómo en el día a día hacemos para manejarnos con estos pacientes que tienen una dificultad añadida al paciente oncológico y es su cirrosis de base, ¿no? Que son enfermos que tienen dos patologías, su hepatocarcinoma y su cirrosis, y que debemos lidiar con las dos patologías y que a veces una descompensa a la otra, ¿no? Es decir, que realmente este Child Pugh A veces incluso es difícil de mantener durante los tratamientos oncológicos porque nos puede la misma enfermedad y el mismo tratamiento descompensar este tratamiento, lo cual me lleva a la importancia, y nosotros en nuestro hospital lo hemos intentado mantener y promover, de lo que decía la doctora Torrecillas del equipo multidisciplinar, porque realmente ahí jugar con este hígado cirrótico, pues donde el hepatólogo y el oncólogo tienen que ir a una, ¿no? Porque cada uno puede aportar evidentemente su visión y su expertise. Bien, pues déjenme empezar por un paciente de nuestra consulta. Es un paciente de 65 años, como antecedentes patológicos, pues realmente lo que no tenía ninguna alergia conocida, tenía un tabaquismo social, no había inolismo conocido, no tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni dislipemia, pero sí que se había diagnosticado en el año 2013 de una cirrosis por virus de la hepatitis C y que se había considerado curado con negativización de la carga viral, con un tratamiento en aquel momento en otro centro, además con interferona y ribavirina. Secundario al tratamiento antirretroviral tuvo una alteración de la función tiroidea que realmente luego se pudo resolver sin necesidad de tratamiento y tuvo un infarto al miocardio en el año 2015
que bueno, se resolvió con la colocación de un stent y que realmente el paciente desde entonces, 2015, había estado asintomático y seguía controles bien controlado por su cardiólogo habitual. Es un paciente estable, que esto a veces también es importante, sin sociopatía asociada, cuidador de sí mismo, y esto es importante, ¿no? El virus de la hepatitis C se le habían pasado por una transfusión en la juventud y también esto es cierto que es importante porque este es uno de los tumores donde es importante hablar del tema tóxico, ¿no? De entrada, porque algunos de los pacientes pues, tienen asociado a la etiología del tumor, pues, pues, por ejemplo, a veces un tema de drogas, ¿no? Que es el que les ha causado la infección por el virus, o bien un alcoholismo de base, que a veces hace que encima del problema de la cirrosis y del tumor tengamos la complicación social del paciente, ¿no? De su alcoholismo o de su problema de base. En este caso no, era un paciente muy estable que tenía una transfusión como antecedente. Bien, pues el primer diagnóstico que se hizo en otro centro, no con nosotros, fue en enero de 2011, cuando el paciente se diagnostica de un hepatocarcinoma a través de una prueba de screening, a través de una ecografía, y aquí vendría el primer tema en la importancia pues, de estas ecografías, de estos screenings, ¿no? En pacientes que se les conoce una hepatopatía de base, que son de riesgo. Sabemos que la ecografía sí ha demostrado su valor en este screening, que no la alfa-fetoproteína, a pesar de que en muchos programas de screening la alfa-fetoproteína se incluye como formando parte del programa de screening. En este caso, cuando se encontró una lesión que era sospechosa o en cualquier caso sugestiva de un hepatocarcinoma, pues siempre pues hay que completar la ecografía con un TAC multifásico que permita el diagnóstico o la corroboración del diagnóstico de la enfermedad. En este caso era un TAC multifásico, que es lo que hay que hacer en este tipo de tumores, ¿no? Que tengamos un multifásico que nos permita ver la fase arterial y venosa, y esto es lo que nos permite el diagnóstico. Ya hemos dicho que el diagnóstico no es necesariamente con biopsia y realmente, por ejemplo, en nuestro país se sigue diagnosticando con un TAC o una resonancia. Sabemos que si el tamaño de la lesión es mayor de 1 centímetro sobre un hígado cirrótico, esto nos permite hacer el diagnóstico solo con una prueba radiológica que tenga las características radiológicas de captación de contraste en fase arterial, lavado en fase venosa. Si bien es cierto que el oncólogo, pues cada vez más intentamos un poco ver la importancia de la biopsia, ¿no? Porque bueno, a día de hoy no hay ningún biomarcador que mirar en ella, pero sí que confirmar que es un hepatocarcinoma, y pues en un futuro pues el estudio de biomarcadores, y sobre todo en estos estudios que se llevan a cabo, pues que ahí sí que es crucial, y ahí sí que la mayoría de estudios requieren que haya una biopsia, ¿no? Para tener tissue para poder hacer el estudio de biomarcadores. Bueno, el paciente en otro centro, repito, se llevó a resección de la lesión del segmento 8 con una resección completa con márgenes buenos, y se vio, pues se confirmó que era un carcinoma hepatocelular en este caso, y el tumor medía 2,8 centímetros. Evidentemente el paciente no hizo ningún seguimiento a nivel de... El paciente no hizo ningún seguimiento, ningún tratamiento adyuvante, porque no hay ningún tratamiento adyuvante demostrado a día de hoy. Como saben, sorafenib y cetestonen como tratamiento adyuvante con resultados negativos. Por tanto, a falta de los estudios que a día de hoy se están llevando a cabo con las nuevas estrategias de inmunoterapia como adyuvancia, pues no tenemos ningún tratamiento demostrado. El paciente sufrió una recidiva. Anteriormente ponía 2011, no es 2011, fue 2015 cuando se operó por primera vez. Esto es un error. Él recae a nivel local en el año 2008, se estaba haciendo los seguimientos, en este caso ya con TAC, porque ya había una recaída, porque había habido un primer diagnóstico y por tanto ya no se seguía con ECO, sino se seguía con TAC y con alfa-fetoproteína en otro centro, y se vio pues esta recaída en el 2018, que en aquel momento y en aquel centro se consideró candidato a una nueva resección. En este caso se tuvo que hacer una resección del segmento 7. El paciente continúa seguimientos y en julio del 2009 presenta una recaída que en aquel momento parecía única, de 4 centímetros, y en ese momento ya no se considera candidato a resección y se considera candidato a quimioembolización en otro centro. Y se propone para trasplante hepático. Se hace la quimioembolización como puente y se propone para trasplante. Cuando se hace todas las pruebas, la batería de pruebas para trasplante, lo que se diagnostica mediante una resonancia es que el paciente en aquel momento
momento lo que presentaba no era una recaída única, sino que era múltiple, lo cual pues le contraindicaba el trasplante, con todo lo que ello suponía, y entonces el paciente en aquel momento pues acude a nuestro centro para una segunda opinión y para buscar un tratamiento después de haberse rechazado la opción curativa. Nosotros, cuando lo valoramos, ese paciente tiene una analítica dentro de la casi normalidad, excepto una mínima alteración de la función hepática, pero mantiene una buena función hepática, una ST y una LT transaminasas de grado 1, bilirrubina dentro de la normalidad, albúmina de valores normales y, por tanto, pues, se clasificaba en aquel momento como un Child-Pugh A y tiene una fetoproteína de 150 elevada. Hacemos un TAC en nuestro centro para poder presentar el caso al comité y se confirma pues, que tiene múltiples lesiones hepáticas compatibles con un hepatocarcinoma multifocal que había progresado a una quimioembolización previa. Se presenta el caso en nuestra unidad de tumores, se clasifica pues, con un paciente que tiene, que tiene 65 años, paciente sin antecedentes patológicos de interés, excepto un infarto que fue bien tratado con un stent y asintomático, y con el antecedente del virus de la hepatitis C tratado, con un hepatocarcinoma multifocal que había progresado a una resección y a una quimioembolización, BCLC-B, por tanto, progresado a TACE, Child-Pugh ECOG-1, con buen cuidado. Por tanto, cuando vemos esta clasificación de la que hablaba la doctora Torrecillas, veríamos que estaríamos dentro a este estadio intermedio, BCLC-B, multinodular, pero que había progresado ya a quimioembolización y por tanto sería un paciente que ya podría considerarse pues, candidato a ese tratamiento sistémico. No obstante, pues, lo presentamos a nuestro comité, la importancia que hemos hablado del comité multidisciplinar, tanto para la interpretación de las imágenes como para la opinión del cirujano, de los hepatólogos, como el seguimiento conjunto con los hepatólogos y evidentemente la visión del oncólogo. En este caso, pues, se decidió evidentemente que era candidato a tratamiento sistémico. Opciones de tratamiento, pues lo que hemos dicho, teníamos en ese momento nosotros dos opciones de tratamiento en nuestro centro, aparte de la opción de un estudio clínico, que es siempre nuestra prioridad en los pacientes con hepatocarcinoma y con todos los tumores. En este caso, pues no disponíamos de un estudio de primera línea y por tanto, pues teníamos la opción del lenvatinib, que hemos repetido que tenemos la comparativa con sorafenib en el estudio REFLECT. Vemos esta supervivencia que está descrita como de 13 meses respecto a 12.3 sorafenib y tenemos estos secondary endpoints superiores. El tumor que tenía el paciente multifocal, pero algunos de los tumores eran grandes en el hígado, por tanto nosotros sí que dimos importancia al tema de la respuesta que podíamos conseguir con lenvatinib, que difícilmente podíamos conseguir con sorafenib. De hecho, tengo poca experiencia con sorafenib en cuanto a tener respuestas con los tumores. Realmente lo que conseguimos son estabilizaciones. Por tanto, fue un punto a favor para nosotros. También en aquel momento habíamos trabajado mucho con el fibroblast growth factor inhibitors y por tanto el hecho que lenvatinib inhibiera fibroblast también era un factor que nos gustaba. Bien, en noviembre de 2020 pues empezamos lenvatinib, una dosis de 12 miligramos día que le tocaba esta dosis por peso. Como saben, lenvatinib en hepatocarcinoma tiene dosis de 12 miligramos día para el peso de 60 kilos o superior, o 8 miligramos kilo para el peso menor de 60 kilos. Antes de empezar, hay un punto importante que nuestros pacientes tratados con tyrosine kinasa inhibitors, todos ellos son visitados por la enfermera. ¿Qué objetivo tenemos con esto? Bueno, básicamente repasar y hacer hincapié en los efectos secundarios más frecuentes que nos podemos encontrar con estos fármacos y también el que les explique cómo tomarlos. Les dan un diario para que puedan apuntar cómo toman el fármaco, si lo toman, si no lo toman, para que luego nosotros en la consulta podamos revisar que la medicación oral, que es siempre una dificultad añadida a los fármacos oncológicos, ¿no? Porque es más difícil ver que el paciente esté haciendo una buena compliance. Por tanto, este diario la enfermera da al paciente y es importante para luego seguir su compliance. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que están descritos en el estudio pivotal en lenvatinib y en sorafenib? No creo que podamos decir que un fármaco es más tóxico que el otro, ni mucho menos. Lo que podemos decir es que a lo mejor hay algunas particularidades y algunos efectos secundarios más frecuentes en unos o el otro, ¿no? En el lenvatinib, que es lo que nos atañe en este caso por el paciente, lo que tenemos es el síndrome mano-pie, ¿no? Alrededor de un 27% de cualquier grado, diarrea un 39% en
cualquier grado, hipertensión 42% cualquier grado. Grado 3, 4, poco frecuente todos los efectos secundarios, quizá algo más de hipertensión, y es lógico por el hecho de que nosotros bloqueamos el VEGF, y esto nos hace que al bloquear de forma potente el VEGF tiene un efecto sobre el tumor, pero también sobre la hipertensión. Es lógico y debemos manejarlo adecuadamente y ya estamos acostumbrados. Y luego tendríamos disminución del peso, del apetito, que iría un poquito junto, ¿no? La fatiga, que irían juntos. Por lo tanto, esos son los tres primeros son los que hace más hincapié nuestra enfermería. El primero, el hecho del síndrome mano-pie. Ahí sí que les explica muy bien a los pacientes qué significa el síndrome mano-pie, estos síntomas de enrejecimiento, de hinchazón, de hormigueo, de dificultad de tacto, de tirantez de la piel, y les explica cómo se puede intentar prevenir o tratar de un paciente, la importancia de la hidratación, de no llevar determinados calzados muy cerrados, de evitar determinados productos erosivos, de evitar guantes de goma mucho rato porque hace sudar las manos, y todo esto es lo que explica la enfermera de entrada antes de empezar, y después la enfermera cuando venga a visita médica hará el seguimiento de estos potenciales efectos secundarios. El otro efecto secundario que hace hincapié la enfermera es la diarrea, sobre todo a nivel de explicar que solo que haya un aumento del número de heces o aumento de la consistencia más líquida de las heces, pues cómo debemos explicar, pues cómo debemos hacer hincapié en una dieta astringente. Les da una hoja con lo que es la dieta astringente, qué pueden tomar y qué no deben tomar, la importancia de la hidratación y la loperamida en caso pues, de que aparezca esta diarrea y cómo hay que tomarla, ¿no? Y luego nuevamente hará el seguimiento de esta diarrea. Y luego la hipertensión, ¿no? A los pacientes sobre todo les explicamos que hay la posibilidad de una hipertensión y no les espantamos, no les hacemos tomar la tensión cada día, pero sí que les aconsejamos que una vez por semana, 2 veces por semana, vayan a la farmacia de forma estable, siempre a la misma hora, a tomar tensiones. ¿Y cuáles son las tensiones que deben tener? Que es por debajo de 140 a 145 y por debajo de 90 a 95. Y les damos pues la alarma de a partir de dónde tienen que llamarnos si sube más la tensión. Bien, esto creo que nos ayuda mucho al médico y ayuda mucho al paciente el tener este contacto con la enfermería y le da un papel a la enfermería que creo que es relevante. El paciente empezó el tratamiento cuando, por tanto, ya llevaba alrededor de un par de meses de tratamiento, unas 8 semanas. Nosotros los vemos al principio más a menudo para control de síntomas, cada 15 días a lo mejor la primera vez, cada mes, pero el primer control radiológico pues sí que lo hicimos a las 8 semanas. El paciente presenta una astenia y una anorexia grado 1, muy bien controlado, un síndrome mano-pie grado 1, 2, pero con tratamiento tópico muy bien controlado, y alguna diarrea leve grado 1. Lo que vemos en la analítica es que se mantiene muy buena función hepática, que la alfa-fetoproteína a cabo de 2 meses de tratamiento ha bajado prácticamente la normalidad de 150 a 20, y en el tacto abdominal lo que vemos es una respuesta parcial con una disminución de las lesiones target, las que seguíamos por su tamaño de las más significativas, hasta de un 32%. El paciente, por tanto, se encuentra bien y continúa la misma dosis. Aquí, pues lo que quería destacarles es esta respuesta que hemos dicho, que el objetivo secundario era la respuesta por criterios RECIST modificados en el estudio REFLECT, y que vemos pues está 24% con lenvatinib, pero que esto se confirmó cuando se hizo un análisis independiente, no por investigador, sino independiente, por RECIST modificado, que llegaba hasta un 40% con lenvatinib, y cuando hacíamos el RECIST 1.1, que la respuesta era del 18% con lenvatinib, ¿no? Es decir, que realmente se confirma por los diferentes métodos. Y también un subanálisis que se hizo muy interesante del estudio, que era la primera vez que en hepatocarcinoma se correlacionaba la tasa de respuesta con la supervivencia. Esto creo que es bueno, uno se lo puede imaginar, pero esta correlación no estaba hecha probablemente porque los fármacos no daban tasa de respuesta. También de forma interesante, este subanálisis lo que demostraba es que el lenvatinib es un fármaco que tiene unos resultados parecidos o positivos en aquellos pacientes que tienen una menor alfa-fetoproteína, menor de 200, como en este caso, o los pacientes que tienen una alfa-fetoproteína mayor. Lo que sí vemos de forma global es que un paciente, lo que es lógico, con mayor alfa-fetoproteína, en global tiene un peor pronóstico, una peor supervivencia, tanto con lenvatinib como con sorafenib, pero sigue teniendo un beneficio de lenvatinib.
Bien, nuestro paciente al cabo de 2 meses continuamos con el control, le hemos visto pues cada mes para control de síntomas, pero a los 2 meses lo vemos con pruebas, nuevamente una astenia, en este caso ha aumentado algo la astenia, sigue con una anorexia grado 1, el síndrome mano-pie grado 2 se sigue manteniendo muy bien controlado con tratamiento tópico, pero las diarreas han aumentado algo, hay un cierto efecto acumulativo y el paciente empieza a presentar una hipertensión que ha necesitado de empezar con un fármaco antihipertensivo, a pesar de que se ha controlado bien con un solo fármaco. La analítica mantiene una buena función hepática, aumenta algo las transaminitis grado 2, una anemia grado 2 y una fetoproteína que se mantiene negativa. En el TAC mantiene la respuesta parcial y por tanto el paciente sigue con 12 miligramos de lenvatinib. En marzo del 2021 el paciente es visitado en consultas, en este caso no tocaba la evaluación, pero vemos que la enfermera nos avisa de que ve al paciente peor, que tiene algo más de astenia, que el síndrome mano-pie está algo peor, le cuesta más, al andar le duelen más los pies, tiene más dificultades para mantener una buena sensibilidad. Las diarreas están con dieta, con alguna loperamida aislada, pero están algo peor y la hipertensión pues ha obligado a añadir un segundo fármaco porque con el amlodipina 5 miligramos solo no era suficiente para controlar la tensión. Intentamos mantener el lenvatinib a 12 miligramos día, no obstante el paciente pues, sigue empeorando algo más la función hepática y se decide pues, parar el tratamiento porque realmente el paciente ha perdido algo de peso, le cuesta mantener esta dosis de lenvatinib, decidimos parar el tratamiento hasta mejoría de los síntomas para reiniciar a una dosis menor, que en este caso le tocaría 8 miligramos por kilo. Él está a un peso ahora de 61 kilos y por tanto pues, lo que vemos aquí en esta diapositiva es que realmente cuando en el estudio REFLECT lo que vemos, la media, la dosis, la intensidad de dosis mediana fue de 7 miligramos en el grupo de 8 miligramos día y de 10,5 en el grupo de 12 miligramos día. Es decir, que es algo que vemos que hubo una cierta reducción en algunos pacientes y que esto llevó a esta mediana. Que el porcentaje de pacientes que pudieron mantener el starting dose fue de 88% en lenvatinib. Y también lo que vimos es que en el estudio REFLECT un 40% de los pacientes tuvieron que interrumpir el tratamiento por efectos secundarios, un 32% con sorafenib, un 37% tuvo que reducir la dosis y un 38% con sorafenib y pacientes que tuvieron que parar el tratamiento por efectos secundarios fue un 9% con lenvatinib, 7% con sorafenib. Es decir, que realmente cifras muy parecidas, pero que la reducción de dosis o el interrumpir puntualmente la dosis en pacientes que llevan más tiempo de tratamiento pues es algo que nos debemos plantear y que puede estar presente. El paciente, la última vez que lo vimos fue en julio. Lo que vimos es que realmente al haber reiniciado a 8 miligramos el paciente tiene muchísima mejor tolerancia al tratamiento, con una astenia grado 1 muy bien llevada, una diarrea esporádica que no requiere loperamida, una hipertensión muy bien controlada y un síndrome mano-pie prácticamente resuelto. El paciente persiste en respuesta parcial en el TAC y la analítica pues sigue con alfa-fetoproteína dentro de la normalidad y con una mínima transaminitis y una hemoglobina un grado 1, una anemia grado 1. Por tanto, realmente este paciente se ha beneficiado del parar en el momento en que ha tocado. Evidentemente, cuanto más tiempo con buena respuesta esté el paciente, más posibilidades tenemos de que tengamos que pasar a parar el tratamiento o a adecuar la dosis. Otra cosa que les quería hablar es de la calidad de vida, ¿no? Nosotros lo hemos visto en este paciente, por ejemplo, cuando se hizo un análisis de calidad de vida en el estudio REFLECT, lo que se vio es que ambos brazos de tratamiento tenían un retraso en el deterioro de calidad de vida, ¿no? Tenía una disminución de calidad de vida, pero que realmente había algunos endpoints, como por ejemplo el role functioning, el deterioro de la función, el dolor, las diarreas, en que lenvatinib sería favorecido, ¿no? Y esto lo vemos aquí resumido, decir que realmente la calidad de vida acababa declinando en esos brazos de tratamiento por el tratamiento propiamente y que el lenvatinib lo que se veía era que paraba o retrasaba el deterioro de la calidad de vida en estos puntos, ¿no? en la función del role function, en el dolor, en la diarrea, en la nutrición y en la imagen corporal, ¿no? Y por tanto, pues realmente esto es algo importante y nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes, ¿no? Que realmente hay algunos aspectos que pueden mejorar la calidad de vida, sobre todo también los síntomas relacionados con el tumor.
Y el segundo caso, algo más corto que el primero, es otro paciente que tenemos en nuestra consulta, que es un paciente de 70 años, es un paciente que es bebedor de una botella de vino, bueno, durante 30 años fue un bebedor importante, actualmente es un bebedor no tan importante, pero sigue habiendo una cierta bebida de alcohol, no es hipertenso, es un diabético tipo 2, no es dislipémico, tiene una C/FA que ha requerido algunas cardioversiones, pero que actualmente estaba estable, que no tenía ninguna enfermedad autoinmune, alguna cirugía previa a nivel traumatológico sin importancia. Él es un pintor, un escultor con una vida un poco bohemia y por tanto pues ahí sí que hay un factor social asociado a su hepatopatía. El primer síntoma, pues este paciente en una analítica de control que se veía que tenía una función hepática alterada y por este motivo pues se fue a su digestólogo, a un digestólogo donde le vieron que tenía unas transaminasas grado 2, una bilirrubina prácticamente normal, le hicieron una serología del virus de hepatitis C y salió positiva, que este paciente nunca se había mirado la serología y por tanto no era conocido que fuera un virus de hepatitis C conocido. Alfa-fetoproteína negativa, el paciente se hizo un estudio de extensión y lo que se vio es que había una masa o múltiples masas hepáticas compatibles sus características con hepatocarcinoma y que tenía múltiples adenopatías iliares hepáticas metastásicas. Nos lo derivaron a nuestro centro desde este digestólogo que lo llevaba, de un centro privado, y por tanto vimos un paciente de 70 años con un virus de la hepatitis C, una C/FA, con reciente diagnóstico de un hepatocarcinoma multifocal, pero además con adenopatías metastásicas, por tanto era un BCLCC y era Child-Pugh en esos momentos. El paciente se presentó nuevamente en el comité multidisciplinar y se consideró candidato a tratamiento sistémico. Este paciente sí presentaba una hepatalgia secundaria a la enfermedad y tenía pues un estado general algo asténico secundario a la enfermedad. Empezamos pues con lenvatinib, 12 miligramos al día, con un peso de 70 kilos. El paciente, una vez empezó el tratamiento, a cabo de un mes fue visitado para ver la tolerancia, tanto por la enfermera como con nosotros, y vimos pues, que realmente el paciente tenía una astenia grado 2. Él ya tenía una cierta astenia por el tumor, pero había aumentado con el tratamiento y tenía diarreas grado 2 que le estaban contribuyendo a esta diarrea, a esta astenia. La analítica estaba bien, mantenía una transaminitis grado 2, bilirrubina grado 2, eso sí, y decidimos, al cabo del mes de haber empezado el lenvatinib, pararlo, a ver si podíamos mejorar esa toxicidad hepática y ver si podíamos mejorar su toxicidad a nivel de diarrea, sobre todo. A cabo de unas 3 semanas, el paciente había mejorado de forma importante a grado 1 todas sus toxicidades y también la analítica, y por tanto en aquel momento pues decidimos volver a reiniciar el lenvatinib, pero a 8 miligramos día, y en ese momento el peso era de 65, por tanto había habido una pérdida de 5 kilos. Decir también que hay el subanálisis del estudio REFLECT, en que vemos que una cosa que pensaríamos es la toxicidad respecto a la dosis. Lo que vemos es que los pacientes que empiezan a dosis de 8 miligramos o 12 miligramos realmente no hay diferencia en cuanto a la eficacia reportada, pero tampoco en cuanto a la toxicidad reportada. Por tanto, realmente, como es algo relacionado con el peso, parecería que no habría diferencias, y esto es algo importante a tener en cuenta. Y también, de forma muy interesante, y lo hemos visto en otros fármacos, lo que se vio en el subanálisis del estudio REFLECT es que realmente los pacientes que tenían determinados efectos secundarios, esto se correlacionaba con una superior supervivencia, ¿no? Y vemos aquí descrito algunos efectos secundarios como la hipertensión o la diarrea, la proteinuria, que realmente esto se correlacionaba con una mayor supervivencia en estos pacientes. Bien, nuestro paciente, al cabo de un par de meses de haber empezado el tratamiento, ya con dosis más bajas, la tolerancia era muy buena. Él había mejorado mucho sus síntomas de dolor y de la astenia inicial que tenía por la enfermedad, y la hepatalgia había mejorado y las toxicidades se habían mantenido a grado 1. La analítica se mantuvo prácticamente dentro de la normalidad, un grado 1 de la función hepática, y la alfa-fetoproteína pues seguía normal. El TAC nos demostró una estabilización con disminución de un 5% de las lesiones. La última vez que vimos al paciente también fue en julio, antes de vacaciones. No tenía síntomas de la enfermedad, la astenia había aumentado a grado 2, pero mantenía una diarrea a grado 1 muy bien controlada, TAC en estabilidad y la función hepática a grado 1. Por tanto, este paciente sigue muy bien controlado, nuevamente pues a una dosis algo inferior de lo que cuando empezó.
Pues yo creo que con esto acabaríamos. Ahora pues les doy las gracias por su atención. Desde luego para ustedes también es tarde después de una larga jornada laboral y por tanto les agradezco mucho su atención y ahora damos pie, pues les damos a abrir el turno para que puedan hacer sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Macarulla, por la presentación de estos dos casos que refleja muy bien lo que hacemos todos los días, la problemática de encontrarnos patologías que nos limitan muchas veces el uso de ciertas dosis y cómo manejar la toxicidad. Les recuerdo para todas las personas que están conectadas que en el sistema hay un recuadro en la parte superior derecha o en la parte inferior en donde pueden hacer algunas preguntas y hay que presionar el botón de enviar la pregunta y la recibimos en vivo para aprovechar la presencia ahorita de la doctora. La doctora Deyanira Álvarez Camargo pregunta si el Lenvatinib está disponible en el cuadro básico. El medicamento está aprobado evidentemente a nivel nacional para su uso. Hay muchas instituciones que ya lo utilizan hace tiempo para esta indicación. Hay experiencia vasta en la parte el Hospital Naval. En la parte de cuadro básico del ISSSTE, por lo menos en lo que compete, en lo que yo sé, no está todavía presente, aunque tenemos Lenvatinib para la indicación inicial con la cual fue registrado, que es básicamente cáncer de tiroides. Me parece que para Seguro Social tampoco está aprobado. Pero algo interesante que hemos aprendido de los colegas del Hospital Naval es que si bien el costo es un elemento importante para nosotros para poder aprobar medicamentos, el costo del Lenvatinib que tiene en otras indicaciones es diferente al que se tiene en hepatocarcinoma por las dosis. Entonces es menor. De hecho, se pueden manejar en función del costo más pacientes con Lenvatinib que directamente con Sorafenib. Pero bueno, eso es algo al margen de la parte económica de nuestros centros. Y en base a la dosis, justamente, Tere, me gustaría saber tu opinión respecto a la práctica clínica de si tú estás acorde a la utilización de las dosis recomendadas como las que vemos en forma inicial, o si en la práctica, como lo hacen muchos colegas, sueles en pacientes un poco más afectados comenzar con dosis más bajas e intentar después escalar la dosis. Por ejemplo, Sorafenib, frecuentemente la gente comienza con 600 miligramos intentando escalar a 800. No sé si Lenvatinib tenga una oportunidad en función de la proporción de pacientes que tuvo necesidad de ajustar las dosis, el pensar utilizar una dosis un poco más baja para después ir escalando en la práctica. Sí, es una opción. Yo no la utilizo. Nosotros sí que empezamos por la dosis que toca por peso, ¿no? Es decir, que 8 miligramos menor de 60, 12 mayor. Y empezamos por esta dosis, pero es cierto que estamos muy encima, sobre todo con este papel que he dicho de enfermería, que a nosotros nos ayuda mucho. Y es verdad que lo que hemos visto es que es frecuente bajar dosis, sobre todo porque algunos de nuestros pacientes llevan mucho tiempo con tratamiento. Y entonces es lógico que los tirosinquinasa ya sabemos que durante mucho tiempo en tratamiento hay la toxicidad y hay que bajar dosis, ¿no? Entonces yo creo que tampoco tenemos que tener miedo a bajar la dosis si es necesario, porque esto nos permite el tratar, ¿no?, al paciente con buena calidad de vida, ¿no? Y por tanto es una opción. Nosotros de entrada empezamos con la dosis que toca, pero siguiéndolo muy de cerca, como el segundo paciente sobre todo, que ya inicialmente ya se veía que no aguantaba. En cambio, el primer paciente estuvo relativamente bien, bastantes meses con la dosis alta y luego hubo que bajarla, ¿no? Pero el primero ya enseguida se vio que no lo aguantaba. Entonces, bueno, estar bien cerquita porque la que hace falta no tener miedo de decir paramos y vamos a bajar, ¿no? Nosotros Sorafenib también empezamos a los pacientes a dosis plenas, pero hacemos el mismo seguimiento y en Sorafenib sí que también es muy frecuente, ya lo sabéis, bajar dosis, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, felicitaciones de varios de los médicos por la presentación de los casos que son muy prácticos y muy enriquecedores para la práctica normal. De los dos casos que presentaste, algo en común era los antecedentes de problemas cardiológicos.
y hay muchas terapias que tienen algunas warnings en relación a el hecho de que pacientes con antecedentes de infartos, con antecedentes de cardiopatías difíciles, no deben de ser sujetos a tratamientos con esos medicamentos, particularmente sorafenib y lenva por el efecto antiangiogénico. ¿Tú qué piensas en relación a esto? Porque a veces nos detenemos un poco en esos pacientes que tienen infartos o que tienen algún problema cardiológico. Sí, desde luego. Y además los pacientes con hepatocarcinoma muchas veces lo que decimos, no solo la cirrosis, son multipatológicos, muchos de ellos, ¿no? Es decir, que esto es una dificultad añadida porque muchos de ellos, pues estos son vasculópatas, cardiópatas, diabéticos y todo ello dificulta. Y nosotros una cosa que tenemos muy en cuenta es la estabilidad de estas cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, el primer paciente es un paciente que es verdad que tuvo un infarto, pero hace mucho tiempo y que se resolvió con un stent, ¿no? Es decir, que se encontró la estenosis y se resolvió y que había estado siempre más asintomático y bien seguido por el cardiólogo, ¿no? Entonces yo creo que esto es diferente a un paciente que ha tenido un infarto hace relativamente poco, que está asintomático, que necesita tratamiento. En estos casos es verdad que puede ser una contraindicación, ¿no? Evidentemente el dar el sorafenib porque tiene un efecto sobre la vasculatura. Pero en este caso nosotros lo que nos ha priorizado es la estabilidad de las patologías de base, ¿no? La estabilidad durante todos estos tiempos y el que haya un cardiólogo al lado que lo trate y que nos diga está bien, ¿no? Muchas veces estos pacientes, es lo que he dicho al principio y vosotros también lo sabéis, no solo la pluripatología y también a veces la sociopatía que hay asociada, ¿no? Porque algunos de ellos son exdrogadictos o alcohólicos y esto dificulta, eso sí, que haya un buen control de una cardiopatía de base, ¿no? Entonces estos pacientes son más difíciles. El otro día nos comentaban un paciente que había sido amputado por una vasculopatía, ¿no? Entonces este paciente no puede hacer nada, un paciente que tiene una vasculopatía tan importante y encima era alcohólico, no cuidado, bueno, pues realmente esto a veces es una pena, pero contraindica esos tratamientos, evidentemente, ¿no? Sí, es difícil encontrar pacientes en buenas condiciones. Ya de por sí Sí, son cirróticos, muchas sí. veces en el borderline de descompensarse fácilmente, necesitan un apoyo de alguien quien se haga responsable de la parte del manejo de la cirrosis y a veces no hay una buena, formalmente una buena interacción de la parte de medicina interna o de gastroenterología para el apoyo. Entonces son pacientes difíciles por las patologías. Al final, bueno, se ha logrado mucho en el terreno de la terapia de estos pacientes. Durante 10 años tuvimos exclusivamente una forma de tratamiento y de repente, como bien dices, hay un boom de introducción no solamente de diferentes inhibidores de tirosina sinasa que se contemplan en primera línea, como el lenvatinib y Sora, pero también en segunda línea, porque ahora ya tenemos tres diversas formas también de algunas alternativas con algunos anticuerpos para segunda línea. Tú en un momento dado, en un paciente que fue manejado con sorafenib y que tienes la posibilidad de tener lenvatinib y progresa, ¿utilizas lenvatinib en una segunda línea o prefieres las alternativas que tradicionalmente están descritas en ese escenario, que son cabozantinib, ramu, en fin? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque de hecho ahora, como está cambiando tanto el escenario, realmente se hace difícil, si somos estrictos en los criterios de los estudios pivotales, el ver qué podemos hacer, ¿no? Realmente el papel del EMBA después de SORA no está testado, ¿no? Y uno podría decir que es difícil. En la práctica clínica habitual nosotros normalmente lo podemos dar solo en primera línea y por tanto aprovechamos esta oportunidad, pero es verdad que a veces ha habido pacientes que vienen de fuera, de otro centro, tratados con sorafenib, y en algún paciente igual lo podríamos considerar, pero yo creo que dar lenva después de SORA no está testado y no lo sé, no sé qué eficacia tendría, ¿no? En cualquier caso, probablemente pasará lo mismo que con la inmunoterapia, ¿no? Nuestros datos de vida real, ¿no? Porque estos datos nunca los tendremos, saber qué eficacia tiene el EMBA después de SORA, no tendremos nunca un pivotal, un estudio fase 3, probablemente iremos generando datos de lo que nos iremos adaptando y iremos teniendo datos de vida real que serán los que nos darán la respuesta a esta pregunta, ¿no? En los otros casos fuera del protocolo los hemos hecho, ¿no? Sobre todo esto, paciente que venía de fuera y que o que no había tolerado bien el lenvatinib o que había dejado el sorafenib y que habíamos dado lenva, pero realmente la farmacia del hospital nos requiere bastante que demos el lenva en primera línea. Claro. Y digo, en el mismo sentido, tenemos ahora la posición de las alternativas de Beva con Atezo en una
posibilidad de un mejor escenario en una primera línea si el paciente lo permite. En esos pacientes, ¿tú utilizarías lenvatinib en segunda línea ante progresión? ¿Daría sentido desde el punto de vista, vamos a decir, funcional del medicamento? ¿Hay alguna información? Información no tenemos, ¿no? Nuevamente creo que la información solo la tendremos por los datos de vida real, que la generaremos entre todos, ¿no? Y esto será importante la colaboración a nivel internacional de generar estos datos y publicarlos. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿eh? Es decir, que ya, porque una cosa es dar lenva después de SORA, que en el fondo actúan sobre las mismas dianas, ¿no? Igual es más complicado, pero dar lenva después de una inmunoterapia, yo sí, desde luego, me viene un paciente que ha sido tratado con inmuno en primera línea, yo sí que lo consideraría y de hecho las guías lo consideran como opción, ¿no? Es evidente con la evidencia que tiene porque no hay datos, pero tiene todo el racional, todo el sentido. Yo creo que lo que iremos es a las combinaciones. Lo que yo quiero pensar es que en un futuro lo que haremos es dar lenva-pembro, ¿no? Que quiero pensar que el estudio LIP-002 será un estudio positivo y, hombre, el fase 1 tiene unos datos espectaculares, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que esto será otra opción? Lo que todavía complicará más el escenario en positivo, pero ¿por qué no, no? Entonces yo querría pensar que daremos lenva en primera línea, pero con pembro, ¿no? En combinación con inmuno, será probablemente el futuro. Pero a día de hoy, yo si tengo un paciente me sentiría muy, muy cómoda y así lo recomiendan las guías en dar el lenva, seguro, sí. Claro. Una pregunta en relación a la intervención del manejo multidisciplinario. Las decisiones al final para aterrizar la decisión última de tratamiento, obviamente corresponde a toda la decisión de todos los especialistas, pero ya en el terreno sistémico, pues depende del oncólogo médico. Ahora estamos viendo tratamientos que cada vez tienen mejores respuestas, lo cual implica que probablemente tumores grandes podamos tener una buena reducción y hacer un downstaging y hacer un switch hacia etapas más tempranas. ¿Qué alternativas ves tú de una buena respuesta como lo produce el LEM en los pacientes que responden bien? La supervivencia es extraordinaria. Tienes 2 años casi el paciente vivo con aquellos que son respondedores, lo cual no veíamos con SORA. SORA era básicamente mantenerlos estables. Pero aquellos de LEMBA que responden muy bien, ¿tú has tenido alguna experiencia en después hacer un switch hacia otro tipo de procedimientos adicionales? Sí, yo de momento no lo he vivido, el poder hacer pues lo que dices tú, ¿no? Irnos a tratamientos más locales, o yo no lo he vivido, pero tiene todo el sentido, es decir, que creo que es algo que viviremos y creo que es algo que hay que empezar y el oncólogo, como ahora participa más en el manejo de este tumor, creo que puede aportar esta visión que tenemos la experiencia de otros tumores en que el tumor shrinkage va totalmente a favor de poder, pues esto, pacientes que no eran candidatos a una radiofrecuencia porque el tamaño era de 5 centímetros, pues si el tumor tiene 3 centímetros, esto le da opción a radiofrecuencia al paciente, ¿no? Incluso pacientes que no eran quirúrgicos podían ir a cirugía, es decir, que yo creo que es seguro y de hecho la combinación ya de estos fármacos se están testando en fases más iniciales, ¿no? Que es lo que tenía toda la lógica como el estudio, por ejemplo, el LIP-012, ¿no? que hace el lenva-pembro con TACE, ¿no? O TACE solo, es decir, que bueno, ir a fases más iniciales donde ayudemos, incluso tratamientos locales. Pero esto creo que, por ejemplo, cuando los hepatólogos estaban solos más tratando la enfermedad, este chip no lo tienen, ¿no? Que nosotros tenemos la experiencia de otros tumores. Sí, absolutamente, absolutamente el beneficio es este y también a nivel sintomático de los pacientes, porque hay enfermos con estadio 4 que están muy sintomáticos por la enfermedad y cuando das un fármaco con respuesta, yo sí que he tenido algunos pacientes que han mejorado mucho los síntomas, ¿no? Entonces esto también es un punto importante para la calidad de vida de los pacientes. Claro, claro. 2 preguntas prácticas en relación a cómo manejar 2 aspectos. Uno, una pregunta en relación a la elevación de alfa-fetoproteína, que si esto es un elemento suficiente como para considerar cambiar un tratamiento, porque a veces las imágenes son difíciles de interpretar en un hígado cirrótico. Entonces, el alfa-feto, ¿qué valor tiene para hacer cambio de tratamiento? Y la otra está relacionada con aquellos pacientes que tienen infecciones por virus de hepatitis B o C activos, que tienen una carga viral importante y si en ellos es importante dar un antiviral, controlar la infección, si se puede hacer simultáneamente con la incorporación de Lemba o de Sorafenib.
Claro, la primera pregunta, nosotros normalmente la elevación de alfa-fetoproteína es un motivo de alarma. Normalmente en global, como norma, no de cambio de tratamiento, seguimos confiando en la evaluación radiológica. Es cierto que es complicado y por esto es tan importante este comité multidisciplinar con radiólogos expertos, ¿no? Gente que esté acostumbrada a ver hepatocarcinoma y a manejarlo y a interpretarlo. Y así es como lo hacemos nosotros y normalmente el radiólogo, bueno, estamos más encima y si hace falta, pues hacemos una resonancia extra o lo que haga falta, pero normalmente no cambiamos solo cada fetoproteína, a pesar de que siempre hay pacientes que se escapan de esta norma, ¿no? Pero como norma no. Y luego, claro, las infecciones activas, esto es un problema, porque los pacientes incluidos en los estudios, que son los que tenemos datos de la función hepática y de cómo influye el tratamiento de la función hepática, ellos tienen una infección controlada. Estos estudios no te permiten entrar pacientes con altas cargas virales, te permiten entrar pacientes pero con unas cargas virales controladas, ¿no? Entonces, es un problema. Un paciente con una alta carga viral sin la infección controlada, pues la verdad es que es complicado porque, por otro lado, el empezar el tratamiento, nosotros ahora tenemos tratamientos erradicadores de la virus C, de la virus B, pero hay mucha polémica de utilizarlos cuando ya el hepatocarcinoma está establecido, ¿no? Incluso se dice si podría haber algún efecto perjudicial para el hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, normalmente nuestros hepatólogos es difícil que cuando ya el hepatocarcinoma esté establecido hagan esos tratamientos erradicadores, ¿no? Entonces, es una situación complicada, son pacientes complicados en los que, bueno, no hay una contraindicación absoluta de dar el fármaco, pero mucho más cuidado porque hay mucho más posibilidad de descompensar este hígado, ¿no? Mucho más complicado. Sí, no solamente partes de decisiones médicas, sino también parte de decisiones de los mismos hospitales que muchas veces no están de acuerdo en invertir en terapias tan costosas como las que tenemos para curaciones de hepatitis C en un paciente que ya tiene un evento oncológico. Hablando justamente de interacciones medicamentosas, ¿alguna interacción con algunos medicamentos que tú recuerdes que tengas en mente que haya sido importante y que te haya dejado una huella como para recomendar a los pacientes el darles una información de que no deban de tomar algunos productos, particularmente de forma oral? Ya, nosotros algunos de los anticoagulantes orales, ¿no? Como el Sintrón, sí que es un fármaco que ahora no se da mucho aquí en España y por tanto tenemos menos problemas, pero hasta ahora se daba mucho y en muchos de nuestros pacientes lo estaban tomando y sí que era un fármaco que interaccionaba mucho, ¿no? Algún de estos anticoagulantes orales que interaccionaban mucho con estos fármacos. La aspirina siempre pues nos gusta poco también porque puede interaccionar con las plaquetas bajas y demás. Aparte de esto, si hay algún fármaco en concreto, porque a veces algunos de ellos toman algunos fármacos en concretos, hacemos la consulta a farmacia, pero no, uno de los fármacos que más interaccionaba eran los anticoagulantes orales, que ahora pues toman otros fármacos más modernos que no interaccionan tanto, o heparinas, que preferimos siempre, ¿no? Claro. De la parte funcional hepática, que al final nos sirve mucho la clasificación de Child para ubicarnos en un riesgo determinado y someter o no someter a los pacientes a tratamiento. Si un paciente puede lograr revertir un poco las complicaciones de una cirrosis y mejorar, ¿tú estás de acuerdo en reclasificarlo con Child y dar un tratamiento? Porque hay muchas personas que dicen que si ya tuvo un Child avanzado, un Child C, en realidad se debe considerar ya no revertir esa clasificación en función de decisiones de tratamiento. Claro, un child PUC C es difícil de revertir, ¿no? Es decir, que porque realmente es complicado, son pacientes con una función hepática muy alterada. Yo creo que hay esos child PUC B 7 puntos, 8 puntos, que son los que realmente sí que creo que con un esfuerzo del hepatólogo podemos intentar revertir a child PUC A. De hecho, el child PUC es algo muy dinámico porque los pacientes se descompensan por muchos motivos y a veces se descompensan por la misma enfermedad o cuando no empiezas algún tratamiento adicional. O sea que yo creo que es algo muy dinámico y que para mí hay un child PUC B 7
puntos, 8 puntos, que en algunos casos hemos podido pasar a Child-Pugh y hemos podido empezar un tratamiento sistémico, que de hecho a veces lo que pasa es que cuando empiezas se van al B otra vez, porque el propio tratamiento les puede descompensar, ¿no? Entonces, por esto digo que es tan dinámico. Ahora, el C, yo sí, normalmente son pacientes que ya, de hecho, no llegan a oncología o directamente pasan a unidad de cuidados paliativos, ¿no? Desgraciadamente, es difícil revertirlos en un estado tan avanzado, ¿no? Pero tú sí eres muy purista en relación al Child B. Son pacientes que ya no son sujetos a tratamiento. Yo el Child-Pugh B, a no ser que sea 7 puntos y en un paciente que vea que puede mantener allí, de momento yo creo que es difícil, sobre todo más allá de los 7 puntos, ¿no? Un Child-Pugh B de 8 o 9 puntos es difícil porque el propio tratamiento puede empeorar este Child-Pugh B, ¿no? Entonces, bueno, yo iría con muchísimo más cuidado y con muchísimo soporte del hepatólogo, ¿no? Porque si no estamos, los oncólogos solos nos cuesta mucho más manejar estas afectaciones hepáticas, ¿no? Es decir, que ahí sí que yo dependo mucho de los hepatólogos. Claro, y esa es la realidad que tenemos nosotros. Muchos de los pacientes que llegan con estados muy avanzados justamente tienen Child B. Ya no digamos C, que es mucho más claro que es un paciente que es del terreno de paliativos, pero con un Child B estamos muy tentados todavía a hacer intentos terapéuticos con modificación de dosis y vigilancia, pero sí, la experiencia no es buena en la parte de tolerancia y mucho menos en cuanto a la eficacia, porque ese tipo de tratamientos al final bien llevados en un paciente bien seleccionado, de verdad te mantiene muy controlado un paciente año y medio y se responde hasta más tiempo. Entonces sí, sí es importante el ofrecer a quien debe de ofrecerse el tratamiento. ¿Ustedes tienen experiencia ya con inmunoterapia y bevacizumab en la parte de patocarcinoma o todavía está por ingresar a sus sistemas de salud en su aprobación? Sí, todavía en España no está aprobado, es decir, que no lo podemos utilizar libremente. Es cierto que tenemos la posibilidad de pedir usos compasivos y nosotros participamos en el estudio InBrave y por tanto tenemos la experiencia del estudio y luego tenemos otros fármacos con la misma estrategia de anti-PD-L1, anti-VEGF, con lo cual pues, hemos ido manejando y aprendiendo el manejo también con estas nuevas estrategias. Claro. Algunos comentarios del doctor Andy Sainz, que la puntuación de ALBI nos ayuda a seleccionar pacientes adicionalmente a la clasificación de Child-Pugh, que de hecho, tanto como esta clasificación han surgido otro tipo de biomarcadores, otro tipo de consideraciones que complementan a la parte de Child. Una de ellas es la parte de la clasificación o subclasificación de Bolondi para poder establecer en ese terreno de las Barcelonas B que hay una gran variedad de pacientes que se pueden acercar hasta prácticamente el equivalente a un paciente que ya está fuera de tratamiento, hasta un paciente que es sujeto todavía a resecciones. Entonces, eso nos habla de que todavía no hemos afinado la selección ideal para los pacientes. Tere, ¿algún otro comentario en relación a la parte práctica del uso de inhibidores de tirosincinasa con tu experiencia tan vasta? No, nosotros pues esto, sobre todo desde el principio explicar muy bien al paciente qué tenemos que vigilar, porque así él también tiene la información y puede actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que es importante explicarlo bien y tener un soporte, a veces ya digo, de esta enfermera o de alguien que nos ayude en explicar todo esto al paciente, a veces folletones, algo que esté por escrito, ¿no? En donde el enfermo lo tenga allí claro y todo esto a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿no? ¿Qué hago si tengo diarrea? ¿Qué puedo comer? ¿Qué tal? ¿Qué hago con el síndrome de mano-pie? ¿Qué significa? Todo esto bien escrito, tenemos estos folletones y que ayudan mucho porque, bueno, nuevamente la medicación vía oral siempre es difícil porque no estás en casa del enfermo cada día y si hay pacientes que a la que empiezan a tener efectos secundarios abandonan el tratamiento o son menos cumplidores, ¿no? Y por tanto el tener un buen manejo de todo esto también ayudará y que ellos entiendan que es por el fármaco, pero lo conozcan, ayudará al buen cumplimiento de estos fármacos, ¿no? Que es una pena que no se haga una buena compliance también. Ustedes tienen la fortuna de tener un equipo de enfermería que es muy proactivo en ese sentido y que tiene espacios y tiempos dedicados particularmente para la orientación de los pacientes. En México a veces es difícil porque la carga asistencial no permite que las enfermeras tengan esa oportunidad y esto recae en los médicos que sí
como decimos, cuesta más trabajo el orientar y educar a los pacientes para una terapia oral de lo que es una terapia intravenosa, sobre todo para tener la certeza del apego, y los folletos, documentos y las cosas por escrito ayudan mucho. Así que sí es una forma práctica de intentar reproducir lo que se recomienda, ¿no?, a nivel internacional, que es una buena orientación del paciente y un buen seguimiento. ¿Cada cuánto citas a tus pacientes cuando arrancan el tratamiento y luego cuando ya están estables, cada cuánto los sigues viendo? Nosotros empezamos cada 15 días normalmente, lo vemos cuando empezamos el tratamiento en 2 semanas para ver cómo está, y nosotros, el médico, normalmente una vez al mes, más o menos, cuando ya está estable. Esto no significa que a veces las enfermeras, si ven que hay algún síntoma que no está del todo bien, le puedan citar antes o puedan hacer un seguimiento telefónico, y si hay algún signo de alarma nos llaman y lo vemos antes, sino una vez al mes cuando ya está establecido. Claro, y los estudios de laboratorio, ¿cada cuánto sueles hacerlo cuando están estables? Una vez al mes nosotros también lo hacemos. Una vez Okay. ya están en su dosis, ya vemos que se tolera bien. No sueles hacer alfa-fetoproteína tan frecuente como para Solo con consumirlo. TAC, nosotros solo con el TAC, no queremos verla sin el TAC, porque luego a veces es que también hay pacientes que están, claro, muy fijados en ella, ¿no? Y a veces elevas la alfa-fetoproteína, como nosotros no cambiamos un tratamiento solo por alfa-fetoproteína, entonces no tenemos un significado, ¿no? Y lo que hace es angustiar al paciente y no darle una solución. Entonces lo hacemos normalmente, el tumor marker, solo con hacemos el TAC, cada 8 semanas intentamos que sea cada 8. Ok, perfecto. Sí. Muy bien, muy bien, Tere. Creo que sacamos un buen provecho de tus casos y fue muy orientadora la información que nos diste adicional de la práctica de lo que haces todos los días con tus pacientes. Hasta el momento ya no hemos recibido más preguntas. Yo creo que ya llevamos nuestra hora de sesión y creo que fue bastante agradable hacerlo en función de los casos clínicos que nos presentaste. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y tu concentración a estas horas de la mañana. Esperamos que el café te haya sentado bien y que tengas Muy un bien. magnífico día, que ya entramos hacia el viernes. A todos los asistentes les agradecemos mucho también su presencia y las preguntas que elaboraron, y muchas gracias a ESAI por la participación. Muchas gracias a todos los colegas de la Sociedad Mexicana de Oncología, y esperemos que se sigan enriqueciendo con las sesiones de jueves en adelante. Les recordamos que ya pronto viene el Congreso de ESMEO, así que esperemos vernos pronto en Monterrey. Estén atentos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.